Gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor. Te adoramos Dios, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, papá. Oh Señor, hemos hecho asamblea, Señor, en tu honor. Hemos hecho asamblea, Señor, para exaltar tu nombre, Dios. Te damos gracias. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí, Dios. Gracias por tu toque, Señor Dios. Gracias porque podemos sentirte, amado. Te adoramos, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, de adoración, donde hemos podido, Señor, entrar, Señor, ahí en tu intimidad, Padre, y poder, Señor, adorarte con un corazón agradecido, Dios, por lo que has hecho tú, Señor, hasta el día de hoy con nosotros. Gracias por este tiempo que podemos disfrutar en tu presencia, amado. Gracias, mi amado Dios. Queremos ir también, Señor, a través de tu palabra, Señor Dios, y poder escudriñarla y poder, Señor, conocer más de ti, más de tu amor, más de tu misericordia, Señor, a través de ella. Padre, habla nuestras vidas, Señor. Pon corazones sensibles, Señor, a tu voz en esta noche, Padre Santo, Señor, en los que estamos aquí, en los que están en la transmisión. Pon corazones sensibles, Señor Dios, para escuchar tu voz, Dios. Que podamos escuchar lo que tú quieres, Señor Dios, que presentemos, mi Dios, en esta noche, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo, y te adoramos, porque solo tú mereces toda adoración, toda gloria, toda alabanza, Señor, de tu pueblo. Gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Dios es bueno, hermano. ¿Ha sido bueno con usted? Sí, ¿verdad? Él es bueno. Él es bueno, y dice su palabra que su misericordia es para siempre. Amén. Qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Ocupe su lugar, por favor. Ocupe su lugar. Continuamos, hermanos, con nuestros estudios. Amén, estudios. Hashtag somos la iglesia. Amén, porque somos la iglesia de Cristo. Amén, entendiendo que el propósito principal de nosotros, la iglesia, es dar la gloria a Dios. Y mirábamos, hermanos, en las últimas 3 semanas, ¿verdad? Cómo logramos alcanzar su propósito, y decíamos que una de las maneras que podemos alcanzar este propósito de dar la gloria a Dios es a través de nuestra manera de vivir, siendo una manera digna de su carácter. Amén, digna de su carácter. Y mirábamos los diferentes, hermanos, aspectos o maneras, hermanos, que usted y yo debemos de conducirnos en nuestra manera de vivir para darle la gloria a Dios a través de ella. ¿Sí? Y el día de hoy entramos a un nuevo tema, ¿verdad? Es a través, contestando esta pregunta: ¿cómo logra la iglesia alcanzar su propósito? ¿Verdad? Es también a través de la obediencia. ¿Sí? A través de la obediencia. Y esto, ¿verdad, hermanos? Es algo hermoso. No es algo fácil, pero es algo hermoso cuando usted y yo podemos entenderlo y vivirlo, hermanos, cada día en nuestras vidas. Vivir, hermanos, en un carácter obediente a nuestro Señor, ¿verdad? Y pues bueno, qué bueno que está aquí, qué bueno que vino a la iglesia. Los que están aquí, los que no, pues bueno, oremos por ellos, hermanos. Los que están en la transmisión, ¿verdad? Qué bueno que a través de la transmisión pues nos acompaña en este día. Sigamos haciendo, ¿verdad? O siendo la iglesia, ¿verdad? Y se los he explicado lo que significa ser iglesia, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? La palabra griega viene del verbo griego eclesia, que significa hacer asamblea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser iglesia si no hacemos asamblea? Amén. Pero qué bueno que usted está aquí y estamos juntos haciendo asamblea para adorar a nuestro amado Señor. Bueno, decíamos que a través de la obediencia, hermanos, también se le da la gloria a Dios, y es importante saber que la obediencia, hermanos, es una de las maneras que podemos hacerlo. Y sabe que muchas iglesias hoy, en este tiempo, están llenas de personas que afirman tener a Jesús como Salvador y Señor de su vida, pero el comportamiento, hermanos, niega
que Él realmente sea el Señor de sus vidas. Amén. Sí, lamentablemente hay mucha gente que dice ser la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Hay, hermanos, mucha gente que declara que Jesús es su Salvador. Sin embargo, sus acciones dicen completamente lo contrario. Niegan, ¿verdad? Les decía, tener a Jesús como Señor de sus vidas, ¿verdad? Y los apóstoles dejaron escrituras, hermanos, muchas escrituras que daban la advertencia precisamente a la iglesia primitiva acerca de las malas influencias, hermanos, que se introducieron en ese tiempo, ¿sí?, en las congregaciones a través de falsos cristianos y falsos maestros, ¿sí? Y las escrituras, hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos todos esos consejos, hermanos, de advertencia que dieron los escritores, los apóstoles, hermanos, a la iglesia para que tuvieran cuidado, ¿verdad? Le decía a la iglesia primitiva, tuvieran cuidado de realmente pues ser la iglesia, considerando que su manera de vivir, amén, y a través de su obediencia iban a reflejar, hermanos, ese cristianismo, ¿verdad?, que deberían o que ellos decían que vivían, ¿sí? Y nosotros debemos demostrarnos, hermanos, con la misma precaución. Ustedes y yo debemos de tener la misma precaución y estar alertas contra esas mismas influencias diabólicas que se dan en la iglesia de nuestros tiempos, ¿sí? Entonces hacemos la pregunta, y es realmente interesante, ¿verdad? Vital, ¿verdad? Porque es un asunto de vital importancia. ¿Cómo podemos distinguir a los verdaderos cristianos de los que no lo son? ¿Sí? Entonces, hay varios criterios que podemos usar. En las últimas semanas hemos estado mirando algunos de ellos, ¿verdad?, a través de los actos, de las acciones, de cómo nos conducimos, hermanos, diariamente en nuestra manera de vivir. Y entre estas, hermanos, diferentes maneras o criterios, le decía, una de las más importantes es la obediencia. Amén. La obediencia, ¿sí? Hay personas que profesan la fe en Cristo y sin embargo viven una vida desobediente a aquel que confiesan como Señor, ¿sí? No se someten realmente a la autoridad de Cristo a través de la obediencia. Hay mucha, hermanos, gente que dentro de las iglesias, ¿verdad?, o dentro de la iglesia del Señor, que profesa ser hijo de Dios. Sin embargo, ¿verdad?, una de las cosas que delatan, ¿verdad?, su fe en Cristo es la desobediencia, ¿sí? El no seguir, hermanos, obedientemente el consejo de la palabra. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 43 al 46. Lucas 6, versículo 43 al 46, dice, versículo 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, una de las maneras es lo que decimos de identificar quiénes somos. Pero algo hermoso que dice Jesús aquí, mire, para llevarnos a conciencia. Es hermoso porque todo lo que nos lleva a conciencia y a considerar que tenemos que preguntarnos, hermanos, nuestra manera de vivir o quiénes somos en el Señor, ¿verdad? Es bueno. Y le decía, el versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Qué dice ahí? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Fíjese, yo creo que más claro ni el agua, ¿verdad? Sí, fíjese. Y esos son, hermanos,
maneras que usted y yo, le decía, podemos cuestionar nuestra manera de vivir y darnos cuenta si realmente estamos tomando, hermanos, cada día, a través de nuestra obediencia, la autoridad del Señor Jesús sobre nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Hay pregunta Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Santiago, hermanos, en el capítulo 2, no lo vamos a leer, versículo 14 al 26, afirma que la fe genuina debe dar como resultado una vida de buenas obras. Amén. Una fe declarada en Jesucristo debe reflejarse a través de las acciones, ¿verdad? Como hemos estado mirando, ¿sí? Y todas estas acciones, hermanos, nacen de la obediencia que queremos tener hacia Cristo, ¿sí? Hacia nuestro Dios. Existe, hermanos, una unión que no se puede disolver, no se puede quitar, hermanos, ¿sí? Entre obediencia y fe, ¿sí? Es una unión, hermanos, que no se puede quebrantar, ¿sí? Así como si fueran las caras de una misma, dos caras de una misma moneda. Resulta imposible separar, ¿verdad? Una de la otra, ¿sí? Aunque hay ahorita, hermanos, en este tiempo, muchos que estén intentando, ¿verdad? De crear una doctrina de la fe, ¿verdad? Separada de la obediencia, no lo puede haber, ¿sí? Aunque se trate, aunque muchos, a través de las enseñanzas, como decía hace un momento, enseñanzas falsas, tenemos que entender eso, ¿verdad? Guiancia, hermanos, que se da muchas veces separada de los principios bíblicos, ¿verdad? Lo que tiene que entender el cristiano de nuestros días, lo que usted y yo tenemos que entender, es de que la fe no puede separarse de la obediencia, ¿verdad? Si no hay fe, ¿verdad? Si no hay obediencia, no hay fe. Amén. Y la fe se demuestra a través de la obediencia a Cristo, hermanos, ¿sí? Y hay numerosos ejemplos, si usted y yo conocemos en la palabra, que hay esos ejemplos que ilustran, hermanos, en la Biblia, la fe que obedece, una fe, hermanos, genuina en el Señor, ¿verdad? Y podemos usar diferentes ejemplos, pero uno de los más tremendos que encontramos en la palabra, uno de los que nos hablan de esa fe, hermanos, inquebrantable, es la que encontramos en Noé. Noé, hermanos, sí, que fue ahora sí que un paso más allá de los ejemplos anteriores en su historia, como la fe de Abel, la fe de Enoc, ¿verdad? Él todavía fue un poco más allá, ¿verdad? Y miramos, hermanos, que encarna, hermanos, a través de su fe y de su obediencia, el trabajo, hermanos, piadoso, ¿sí? Todo haciéndolo con una debida adoración a Dios, ¿verdad? Quería agradar a Dios en todo, quería glorificar a Dios, ¿sí? Para él era necesario adorar a Dios, hermanos, para caminar con él a través de la obediencia, ¿verdad? Y lo que usted y yo encontramos en el capítulo 6 de Génesis es, ¿verdad?, esa identificación de este hombre perfecto en su generación, precisamente porque Dios le conocía como un hombre que creía en él, y a través de su obediencia, hermanos, mostraba esa adoración a nuestro Dios. Y la fe, hermanos, y la obediencia de Noé realmente sobrepasaron con mucho la razón humana, ¿sí? O sea, que para la generación en la que él vivió, lo que él hizo no tenía lógica, ¿sí? No era algo, hermanos, que tenía, ¿verdad? Algo lógico, ¿verdad? De lo que, ¿verdad?, humanamente se consideraba, bueno, tiene sentido lo que está haciendo, ¿no? Entonces era fuera de la lógica, ¿sí? No tenía sentido para nada en la mente humana, ¿sí? Pero
Por eso, hermanos, la fe de Noé realmente resulta extraordinaria. Si fuera de lo común, si él no había visto nada tangible o manifiesto para basar su confianza en Dios, pero solamente la palabra de Dios le bastó, le fue suficiente para obedecer, ¿sí? Para vivir una vida de fe y obediencia, que son, hermanos, características importantes en dar la gloria a Dios. ¿Sí? Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7 acerca de esto. Noé respondió obedientemente a la palabra de Dios, hermanos, y también pues en su proceso pues reprendió al mundo. Ahí está el versículo 7, mira lo que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ahí es donde entraba la ilógica, hermanos, humana, el sentido, ¿verdad? Razonable de lo que el hombre de su tiempo conocía, su generación, ¿verdad? Fue advertido de cosas que no se veían aún, y dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia del Señor. Entonces escuchó, hermanos, y con temor, dice ahí, creyendo en el Señor. ¿Se acuerdan? Yo le predicaba la semana pasada, bueno, el domingo, acerca del temor reverente. Amén. Tuvo respeto a lo que Dios habló a su vida, aunque en ese momento, hermanos, lo que él estaba escuchando de parte de Dios, lo que Dios le estaba hablando, no tenía sentido. ¿Por qué? Porque las cosas aún no se veían. Amén. No se veían, hermanos, pero él, hermanos, en un temor reverente, hermanos, preparó el arca en que su casa se salvase. Noé actuó, hermanos, en un modo suficiente, hermanos, reverente a Dios, ¿sí? Y si usted puede imaginarse, hermano, lo que sus compatriotas ahí pensaron, porque ellos, hermanos, hasta ese momento no habían visto lluvia, ¿verdad? Y mucho menos algo similar a un diluvio. Ustedes y yo en nuestros tiempos hemos mirado, yo creo que en estos últimos días, ¿verdad?, nos ha recordado que la naturaleza, ¿verdad?, muchas veces hace que el hombre pase estragos, ¿verdad? Hemos mirado, hermanos, al este de este país, al sur de México, ¿verdad?, cómo las lluvias han creado. Entonces yo creo que si para nosotros fuera un poquito más sencillo creer en un diluvio, cuando hemos sido testigos de cosas tan tremendas con la lluvia, con las tormentas, con los huracanes que ustedes y yo conocemos en nuestro tiempo. Pero en ese tiempo, hermanos, no había eso. Carecía de sentido y de lógica lo que Dios le había dicho para la mente humana, hermanos, a Noé, de crear o de hacer un arca para que su familia se salvase, porque Dios traería una lluvia, un torrente de lluvia, hermanos, que iba a ser necesario subir al arca para poder salvarse. No tenía sentido, ¿sí? Yo creo, hermanos, que las personas que le ayudaron a Noé o que lo miraban construir el arca, ¿verdad?, como podemos imaginarlo o aún verlo ya ahorita en nuestro tiempo en películas o en documentales, hermanos, o en libros, ¿verdad?, se burlaban de Noé, ¿sí? Se burlaban de él, ¿verdad?, creyendo que estaba loco, ¿sí? Cuando Dios le había dicho, ¿verdad?, que venía juicio sobre la tierra y que él iba a destruir el mundo con agua, ¿sí? Y le sugería, ¿verdad?, le mandó, hermanos, fue un mandato que le dio de hacer un arca, ¿sí? Y trabajó en él, y trabajó en él, y trabajó en él, hermanos. Fíjese que estaba leyendo un poco acerca de esto y el diseño de que Noé, hermanos, bueno, que Dios le dio a Noé para formar esta arca, es un diseño que apenas, hermanos, en los años 70 de nuestra era,
¿verdad? Se encontró el diseño perfecto de navegación, ¿verdad? Que sería precisamente el modelo que Dios le presentó a Noé. Entonces Noé, hermanos, escuchó, y se dice, hermanos, que fueron alrededor de 100 años, 100, 120. La Biblia no especifica, ¿verdad?, cuánto se duraría. Pero mire, en la tecnología de hoy, de nuestros tiempos, tomaría aproximadamente 5 años para hacer algo similar. Con la tecnología, sabe, o sea, todo lo que hay, ¿verdad?, para poder hacer un barco, pues ahora es bien sofisticado, ¿no? Hay mucha tecnología para hacerlo. Pero imagínense en aquel entonces hacer un barco, ¿sí? Entonces yo creo que fueron muchos años. Muchos años, quizás fueron los 100 o los 120 que se sugieren, hermanos, duró Noé en construir el arca. Entonces fue mucho tiempo, ¿sí?, para darse la oportunidad, yo creo, de desanimarse o dejar de pensar si realmente pues era necesario obedecer a Dios hasta terminar el arca, ¿no? Fíjese. Si muchas veces ustedes y yo, ¿verdad?, o en nuestra generación, no voy a decir ustedes y yo, pero nuestra generación, pasan semanas, pasan año, 1 año, 2 años, y ya estamos desesperados, pensando, ¿verdad?, que Dios ya no sé si se olvidó de nosotros, o Dios nos enseña que es necesario hacer algo, y pasan años, 10, 15, 20 años, hermanos, 30 años, ¿verdad? Y empezamos o dejamos de obedecer a Dios como Dios merece ser obedecido. Sí, sí, hermanos, hay mucha gente, lamentablemente, en nuestro tiempo que se desespera así. Sí, comenzaríamos a dudar, hermanos, a los 10, 15 años quizás. No, hermanos, hay que meditar bien en esto. Noé vivía en la Mesopotamia, hermanos, solamente entre 2 ríos por ahí, río Tigris, río Éufrates. Y el mar estaba muy lejos, a muchos kilómetros de distancia, hermanos, de donde él estaba. Era imposible una inundación, era imposible que se diera, hermanos, algo que tuviera sentido para poder construir un arca. Entonces, la obediencia de Noé, hermanos, le digo, nos lleva más allá de lo que habíamos mirado en las generaciones anteriores de Noé. Porque a pesar de que él no conocía la lluvia, de que conforme a lo que el ser humano conocía hasta ese momento fuera imposible, Noé no dejó de construir el arca. Él dejó todo lo que estaba haciendo, ¿sí?, y se dedicó a construir el arca. Pasaron décadas y décadas, y él seguía construyendo un arca para salvar a su familia. Un hombre de 900 años, 600 años, perdón, haciendo, hermanos, un arca, ¿verdad? Ya era un anciano, un arca, hermanos, para salvar a su familia en medio de un, podríamos decir, ¿verdad?, de una montaña, o cerca de un lugar que estaba lejísimos, hermanos, el mar. Entonces, una obediencia así, hermanos, realmente les decía, es extraordinario, ¿sí? Un ejemplo de obediencia, de una obediencia, hermanos, que refleja realmente el carácter de aquel que cree en Dios, ¿sí? Algunos de nosotros creemos en Dios y nos ponemos inmediatamente, cuando Dios habla a nuestra vida, a hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Pero muchas veces queda ahí nada más, ¿sí? Creemos en Dios, le obedecemos en el momento, pero después dejamos la obra. Muchas veces no vamos más allá de ese punto. Pero Noé siguió obedeciendo, ya que estaba absolutamente convencido de la autoridad de quien le había enviado a hacer aquello, hermanos, y de quien le había mandado, ¿verdad? Y le fue suficiente una advertencia para ponerse a trabajar en lo que Dios le mandó a hacer, ¿sí? Muchas décadas pasaron y él siguió obedeciendo.
Sí. Algunos podrían alegar quizás que Noé obedeció a Dios por miedo a las consecuencias, pero eso no fue lo que sucedió. Hebreos precisamente nos explica esto, mire. Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. Y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que habla un poquito más de lo que estamos hablando. Dice el versículo 7: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente. Usted lo encuentra en la Nueva Versión Internacional. Estas palabras dice: con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Dice ahí: con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. ¿Sí? Temor reverente, ¿verdad? Un respeto, un honor, hermanos, a Dios que Noé, hermanos, reflejó a través de su obediencia y fue y construyó el arca. Entonces, imagínense, y luego continúa diciendo, ¿verdad?, que de esta manera también condenó al mundo. ¿Sí? En el sentido que su obediencia, hermanos, tenía ese nivel, ¿verdad?, que sería, pues, de alguna manera muy complicado de alcanzar. ¿Sí? Una obediencia semejante a la de Noé, hermanos, en las circunstancias que él se encontraba, ¿sí?, en la situación de su tiempo, en lo que su generación conocía, ¿verdad? Aún ahí Noé, hermanos, obedeció a Dios al pie de la letra, aunque no tuviera sentido. Le decía para su misma mente, ¿sí?, y para los de su generación, lo que él estaba haciendo. ¿Sí? Y podemos, hermanos, especular que lo trataron como un loco. Se reían de él, ¿verdad? Lo sabemos. Que lo trataron como un loco, hermanos, durante muchos años. ¿Sí? Le decía décadas y quizás siglo, ¿verdad?, de tiempo. Muchos años pasaron, hermanos, y Noé siguió obedeciendo a Dios, aunque lo que él estaba haciendo en su tiempo, en su generación, no tuviera sentido. ¿Sí? Fuera asunto de locos. ¿Sí? En San Juan 8:31 dice Jesús: fíjese esto. San Juan 8:31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. O sea, hermanos, que el ser un discípulo de Jesús está condicionado. Amén. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Verdad? Dice. En otra parte de la escritura dice, ¿verdad?, que muchos dirán Señor, Señor. Entonces, hermanos, el ser un verdadero discípulo, nos dice este versículo, que está condicionado. Tiene una condición. La condición, hermanos, que está, hermanos, ahí reflejada es obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Obediencia, hermanos. Y usted y yo glorificamos a Dios a través de la obediencia. Amén. Y esta obediencia, hermanos, si no es completa, puede condicionar quiénes somos realmente en el Señor. Sí.
temor reverente, hermanos, ahí presenta Noé delante de Dios y de los hombres. Temor reverente, una obediencia sin lógica y sin sentido a su generación. Sí, él obedeció. Trató, hermanos, el mensaje divino con un sumo respeto. Y preparó el arca no solo para salvarse a sí mismo, sino también a su esposa, sabemos, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, a las esposas de sus hijos, ¿verdad? Y una representación de todo el reino animal de su tiempo. Amén. Conocemos la historia. Entonces, hay algo, hermanos, realmente extraordinario en la obediencia de Noé. En Génesis capítulo 6 le dice el Señor a Noé, versículo 17: he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, dice ahí, morirá. ¿Sí? Traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, muchas aguas. Y le decía, esto debió haber sido difícil de comprender para Noé, porque hasta ese momento él no tenía idea de lo que era la lluvia. No sabía, hermanos. Nunca había llovido en la tierra hasta ese momento. Era un concepto desconocido, era algo imposible, hermanos, hasta ese momento de la vida humana. Nos dice la palabra que en vez de eso, hermanos, era un vapor, ¿verdad?, que subía de la tierra, que regaba continuamente la tierra. ¿Sí? Pero nada había, hermanos, que pudiera darle algún tipo de convicción a Noé que llovería, hermanos, y que lo que él estaba haciendo tenía sentido. Nada, hermanos. Nada, hermanos, le garantizaba a él de lo que él conocía. Dios advirtió, hermanos, a Noé que iba a mandar el diluvio. ¿Sí? Y le decía, tomemos, hermanos, el siglo, los 100 años o los 120 años como el tiempo que él pudo durar construyendo esa arca. Pero aun cuando Dios le dijo, después de todo ese tiempo, hermanos, él pudo haberse justificado y dejar de hacer, hermanos, la tarea o hacerla más relajada, hermanos, ¿verdad? Porque todo, iban a pasar muchos años, iban a pasar décadas, hermanos, sin mirar esa lluvia. ¿Sí? Y nos dice la palabra que Noé también, hermanos, estuvo ahí predicando. ¿Sí? Fervientemente, hermanos, y sin tregua él continuó haciendo su trabajo y también haciéndole saber lo que había de suceder, a pesar que nadie le creía. Eso debió haber sido bien difícil para Noé. Sí, o sea, la situación y las condiciones no ayudaban, hermanos, a Noé a ser obediente. ¿Sí? Difícil de soportar, al contrario. Pero él siguió ofreciendo su mensaje. Él siguió, hermanos, cumpliendo lo que Dios le había enviado a hacer. ¿Sí? Pudieron haber pasado los años, hermanos, y empezar a dudar y preguntarse, bueno, ¿qué está fallando? ¿Verdad? ¿Por qué no ¿verdad? No escuchan el mensaje? Sí. Podemos imaginarnos las luchas que pudo haber pasado Noé, hermanos. Y yo me imagino que
Ya ve, siempre hay alguien, yo me imagino que en ese tiempo, precisamente por lo que estamos diciendo, que no se conocía la lluvia, que ese era imposible, hermanos, hasta ese momento, porque no se conocía, ¿verdad?, un diluvio, ¿verdad?, que hubieron muchos entre los hombres que él conocía, ¿verdad?, sus vecinos o quienes quizás ayudándole a trabajar, porque me imagino que tenía gente trabajando con él aparte de sus hijos, porque era un barco grandísimo lo que él estaba construyendo, entonces había gente ahí trabajando. Yo creo que más de uno, más de dos, más de tres hermanos le comentaban o le decían comentarios que quizás trataban de hacerlo desistir de esa idea que no tenía lógica, de esa idea que no tenía sentido, ¿verdad? Después de que muchos quizás pasaron a su lado, hermanos, y les señalaran, ¿verdad?, como loco, el loco de la comunidad, haciendo un barco, pero él no desistió de lo que Dios le había mandado hacer. ¿Sí? A pesar de todo, Noé creyó a Dios y obedeció. Obedeció. Por eso diría que es hermanos, un ejemplo extraordinario el de Noé. ¿Sí? Yo creo que, verdad, los procesos los hemos escuchado en la Biblia acerca de los procesos o el tiempo que muchos de los hombres de Dios tuvieron que pasar para poder ver la gloria de Dios, ¿verdad? Yo creo que el que más grande he mirado es 40 años, o vamos a decir 80 años, ¿sí? Pero los procesos eran de 13, de 10, de 20, de 7, de 13 años, ¿verdad? Moisés es el de 80 porque hubo 40 para comenzar su labor y otros 40 hasta llegar a la tierra prometida. ¿Sí? 80 años. Pero no, hermanos, el siglo se aventó, posiblemente más del siglo, hermanos, y todavía seguía obedeciendo a Dios. En capítulo 6, versículo 18 de Génesis, Dios le hace una promesa a Noé, precisamente por su obediencia. Génesis 6, 18. Mas estableceré mi pacto contigo, le dice Dios, y entrarás en el arco tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Estableceré mi pacto por tu obediencia, ¿verdad? Hoy pacto contigo, porque tú vas a obedecer y tu familia, ¿verdad?, será salva. De todo, hermanos, lo que tenía que hacer. Si consideramos, hermanos, las cosas que tuvo que hacer, ¿verdad?, los materiales que tuvo que juntar Noé, hermanos, en todo este proceso de construcción, y hermanos, y después tener que juntar alrededor de 7,000 especies de animales también, y que subieran. Entonces era un problema grande, hermanos, que iba a tener, hermanos, Noé en esos años. Y después iba a pasar un año entero, hermanos, en el arca. O sea, era tremendo. Pero algo que encontramos en Noé fue una obediencia absoluta. No cuestionó a Dios. No cuestionó a Dios, hermanos. Noé fue un hombre obediente. Le decía, empezó a construir esa arca. ¿Sí? Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, dice. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué fe tan grande la de Noé, y qué obediencia tan absoluta la de Noé, ¿verdad? Hizo todo lo que Dios le mandó. Todo, hermanos. Impresionante. ¿Cuánto se parece Noé o la obediencia de Noé a la nuestra, hermanos? Sí.
¿Cuánto se parece la obediencia de Noé a la nuestra? Quizás Dios nos ha llamado a responsabilizarnos de algún ministerio, o que hagamos cierto trabajo de evangelización para Él, que alcancemos a cierta persona, que prediquemos a ciertas personas que Él ha puesto en nuestras vidas, o que confiemos en Él en determinada prueba, hermanos, que podamos pasar, ¿sí? Tenemos que estar conscientes que si dejamos de obedecer a Dios en estas situaciones con frecuencia, ¿cuánto más sería si nos mandara a construir un arca? Consideramos una gran victoria obedecer durante una semana, pero Noé lo hizo durante 100 a 120 años, sin mirar lo que Dios le había dicho que sucedería hasta después. No era de que estaba trabajando y empezó a llover poquito y después otros 10 años y empezó a llover un poquito más, y no. Lo que él no conocía no aconteció hasta haber terminado su labor. Qué impresionante, hermanos. ¿Y qué base le decía? ¿Qué base tenía él para su obediencia? Ninguna diferente a la nuestra. La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Era todo lo que él tenía. Noé creía, hermanos, que Dios hablaba en serio. Sí. Dios hablaba en serio en cuanto al juicio y la promesa que él estaba haciendo. Y así construyó el arca exactamente como Dios le había dicho que lo hiciera. No escogió obedecer las cosas que a él le gustaban solamente, o los aspectos de la palabra que Dios le dio, que a él le gustaban o que a él le convenían, dejando otros fuera. No. Él siguió y lo hizo todo, dice el versículo que leemos un momento, conforme Dios le mandó. Todo. Algunas personas de nuestro tiempo, algunos cristianos, hermanos, les decía de esos cristianos que muchas veces es difícil de identificar en las iglesias. Lamentablemente en todas las iglesias los hay, los que se dicen ser cristianos, pero luchan con creen en las promesas de Dios. A todos nos encantan las promesas, ¿verdad? Pero no creen en los juicios de Dios. Sí, no creen en los juicios de Dios. El que no cree que Dios castigará, hermanos, el pecado, tampoco creerá que Él va a perdonar mediante la sangre expiatoria de Cristo. Sí. Pero Noé creyó a Dios, no solo en cuanto a las promesas que le había hecho, ¿verdad? Que él estaría seguro en el arca, sino también a la lamentable e inminente destrucción del mundo. Y Noé obedeció. Noé reprendió al mundo, hermanos. Noé creyó la palabra de Dios y respondió con una fe obediente, ¿verdad? Como leíamos en Hebreos 11:7. Por esa fe, Noé, cuando fue advertido de esas cosas que aún no se veían, fue y preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿De qué manera condenó al mundo? Construyendo el arca, obedeciendo. Una obediencia extraordinaria. En el proceso yo diría, en el proceso más largo
que cualquier ser humano tuvo que pasar y pasará. Porque ya ninguno de nosotros puede vivir 100 años, 120 años, hermano, para construir un arca o cualquiera de los mandatos que nos dé el Señor. Sí. Pero Noé fue y lo hizo, y de esta manera, construyendo esa arca en obediencia, a pesar, le decía, de las circunstancias y de todo lo que rodeaba, hermanos, lo que él estaba haciendo, que pareciera ilógico o sin sentido, ¿verdad? Fue y construyó el arca. Ese fue su sermón, su obediencia, hermanos. Fue su sermón para con el mundo, su obediencia. Sí, y lo que le dio la salvación. Esto, hermanos, debe de rodear nuestra comprensión de la obediencia. En nuestra vida. Sí. La obediencia de Noé debe de, pues, ahora sí que retarnos, hermanos. Llevarnos a concientizar, sí, el sentido del verdadero cristianismo, la vida del que realmente le da la gloria a Dios. O más sencillo, en que si un cristiano es verdadero cristiano o no lo es, ¿verdad? Midiéndolo en su obediencia personal. Sí, en su obediencia personal. ¿Cuál es la motivación de la obediencia, hermanos? ¿O de qué obediencia estamos hablando? Primera de Juan 2:3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que Dios es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Salvador. En esto conocemos que somos hijos de Dios. En esto conocemos que somos la iglesia, que hashtag somos la iglesia. En esto conocemos, hermanos, qué tipo de cristianos usted y yo somos. En esto conocemos si usted y yo estamos dándole la gloria a Dios. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Y no le estoy hablando solamente de la ley. La palabra guardamos tiene la idea, hermanos, de una obediencia vigilante y cuidadosa. Sí. No se trata de que tenemos que obedecer, porque si no, ¿verdad? Seremos castigados por el martillo divino. Se trata de una obediencia que responde por puro amor a nuestro Señor, por puro amor al dueño de nuestras almas. ¿Sí? Guardar, hermanos, del verbo griego significa vigilar, proteger, preservar, como si de algo precioso se tratara. Eso es guardar. De algo precioso se tratara. Sí. Y el verdadero cristiano que conoce a Dios, hermanos, por el gran deseo de agradar a Dios, le obedece. ¿Sí? Otra vez, no es una obediencia que tiene que ser
porque si no, ¿verdad?, Dios nos va a castigar, sino porque amamos a Dios, guardamos su palabra de una forma habitual, ¿sí? Y permanece en nosotros un espíritu de obediencia, ¿verdad? Que también, sí, pues es un distintivo de nuestra madurez cristiana, ¿sí? Nuestra madurez cristiana, hermanos, también se mira a través de la obediencia. Si se nos es difícil obedecer, es porque necesitamos seguir creciendo. Amén. Seguir creciendo, hermanos, en el Señor. Sí, la palabra que el apóstol Juan utiliza ahí, hermanos, mandamientos, también es bien importante, ¿sí? Y viene del griego. Término, hermanos, un verbo que es entole. ¿Y sabe lo que significa entole? La semana que viene le digo que es diferente a nomos, ¿sí? La semana que viene le digo cuál es la diferencia. Póngase de pie, por favor. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor Dios, tiene el propósito de formarnos la iglesia que necesitamos ser, mi Dios. Pedimos, Padre, que nos des, Señor, cada día la sensibilidad para escuchar tu palabra, Señor Dios, con, Señor, atención, para escucharla, Señor Dios. Ahora sí, Padre, como el minero, Señor, busca el metal precioso, Señor, escudriñándola con mucho cuidado, Señor Dios, con mucha atención, Señor, porque entendemos que en ella encontraremos la vida eterna, como dijo Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Padre, ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, crecer, Dios, en conocimiento, Señor, y permitir que tu palabra, Señor, venga y transforme nuestra vida, Señor, en esa iglesia que te da la gloria, Señor, en todos los sentidos. Esa iglesia que busca siempre agradarte, Señor, en todo lo que hace, Padre Santo, a través de sus acciones, a través de su manera de vivir, pero también a través de la obediencia, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, enséñanos a obedecerte. Enséñanos a obedecer tus principios, mi Dios. Enséñanos a obedecer siempre, siempre tu palabra, Padre, y aferrarnos a agradarte, Señor, en todo, Señor, con todo lo que somos, Dios. Que podamos encontrar en el ejemplo de Noé, Señor, esa definición de obediencia que realmente, Señor, tiene el poder de transformar a tu iglesia en los cristianos que necesitamos ser para ti, Dios. Que podamos, Señor Dios, comprender a través del ejemplo de Noé, Señor Dios, lo que es la verdadera obediencia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, aleluya. Amén, dice la palabra del Señor: obediencia quiero y no sacrificio. Más importante la obediencia, hermanos, que cualquier cosa. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar a estar orando por diezmos y ofrendas. Dice la palabra del Señor en San Lucas 6:38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Amén. Ayúdenme a hacer una oración. Amén. Padre precioso, te damos gracias, Dios, en esta tarde, Padre. Padre Santo, Señor, también, Señor, Padre, es necesario ser obediente, Señor, Padre, en tus diezmos y ofrendas, Señor.
Padre precioso, Señor, queremos poner estos diezmos, esas ofrendas, Señor, delante de ti, Padre. Que tú bendigas, Señor, a nuestros hermanos, Padre glorioso. Seguimos intercediendo, Señor, por los que no tienen un trabajo, Padre Santo, Señor, que tú suplas, Señor, toda necesidad, Padre, que tú les abras puertas, Señor. Padre, que tú te glorifiques, Señor, Padre, tú eres nuestro proveedor, Señor. Padre es precioso, Señor, bendice cada familia, Señor, Padre Santo, Señor, que tu provisión nunca falte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden pasar, mis hermanas. Amén. Y recuerden, hermanos, amén, que este sábado tenemos convivio. ¿A qué horas es? A las 3. A partir de las 3 de la tarde en casa de nuestros hermanos García.